Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, Judíos y Gentiles. En los albores de la fe, cuando la semilla del Evangelio germinaba en tierra fértil y se extendía más allá de las fronteras de Judea, una sombra de discordia amenazó con dividir el cuerpo de Cristo. Un conflicto profundo, arraigado en siglos de tradición y ley, se encendió entre dos mundos que ahora convergían en uno solo: el judío y el gentil. ¿Podía un gentil ser verdaderamente salvo sin someterse a la ley mosaica? ¿Era la circuncisión, el pacto ancestral de Abraham, una puerta ineludible hacia la gracia de Dios? Esta no era una simple disputa teológica, era una crisis existencial que ponía en jaque el corazón mismo del mensaje de Jesús. En las bulliciosas calles de Antioquía, un choque de convicciones estaba a punto de desatar una tormenta que solo la intervención divina podría calmar. Todo comenzó en Antioquía, un crisol de culturas y el vibrante epicentro de la misión gentil. Fue allí donde algunos hombres, llegados de Judea, comenzaron a enseñar una doctrina inquietante. Con la autoridad de una tradición milenaria, declararon a los creyentes gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sus palabras cayeron como una piedra en un estanque sereno, creando ondas de confusión y angustia. Estos maestros, conocidos como judaizantes, sostenían que la fe en Cristo era el cumplimiento del judaísmo, no su anulación. Para ellos, abrazar al Mesías judío implicaba, necesariamente, convertirse en judío en práctica y rito. La salvación, argumentaban, era una amalgama de fe y obediencia a la ley ceremonial. Frente a esta imposición se alzaron dos voces con la fuerza de un vendaval: Pablo y Bernabé. Ellos, que habían sido testigos directos del poder transformador del Evangelio entre los gentiles, se opusieron con vehemencia. Su experiencia misionera les había enseñado una verdad irrefutable: la salvación es un don gratuito, recibido únicamente por la fe en la obra redentora de Jesucristo. Argumentaron que exigir la circuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial era añadir una carga innecesaria y humana a la gracia divina. Era, en esencia, negar la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. La disputa se tornó tan intensa y la división tan palpable que se hizo evidente que solo una autoridad superior podría zanjar la cuestión. La iglesia de Antioquía, en su sabiduría, decidió enviar a Pablo, Bernabé y otros delegados a Jerusalén, el corazón de la iglesia madre, para presentar el caso ante los apóstoles y los ancianos. Así se convocó el Concilio de Jerusalén, un momento decisivo en la historia del cristianismo. No era una simple reunión administrativa, sino una asamblea solemne donde el futuro de la iglesia pendía de un hilo. Apóstoles que habían caminado con Jesús, ancianos curtidos en la fe y los delegados de la vibrante Antioquía se congregaron, llevando sobre sus hombros el peso de una decisión que afectaría a generaciones de creyentes. El aire estaba cargado de tensión. Tras un largo y acalorado debate, donde las posturas de la tradición y la nueva revelación chocaron, un silencio expectante se apoderó de la asamblea cuando Simón Pedro se puso en pie para hablar. Su voz, resonando con la autoridad de quien fue la roca de la iglesia, no se basó en complejas argumentaciones teológicas, sino en el poder irrefutable de la experiencia vivida. Pedro relató, conmovido, el episodio de la conversión de Cornelio, el centurión romano. Recordó a todos cómo Dios, en su soberanía, le había mostrado en una visión que no debía llamar impuro a lo que él había purificado. Narró cómo, mientras predicaba el Evangelio en casa de aquel gentil, el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes, gentiles incircuncisos, con la misma manifestación poderosa que los apóstoles habían experimentado en Pentecostés. Y Dios, que conoce los corazones, proclamó Pedro, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Su conclusión fue un golpe demoledor para la postura judaizante. ¿Por qué, pues, tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El testimonio de Pedro no era una opinión. Era una evidencia del obrar de Dios, una prueba de que la gracia no conocía barreras étnicas ni rituales. Tras las palabras de Pedro, la asamblea guardó silencio, asimilando la magnitud de su testimonio. Luego, Pablo y Bernabé tomaron la palabra, no para debatir, sino para confirmar con sus propios relatos las maravillas y señales que Dios había obrado a través de ellos entre los gentiles. La evidencia era abrumadora. Finalmente, Jacobo, el hermano del Señor y líder de la iglesia en Jerusalén, se levantó para dar el veredicto final. Con sabiduría y discernimiento, conectó el testimonio de Pedro con las profecías del Antiguo Testamento, citando al profeta Amós, quien había hablado de la restauración del tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. La decisión, inspirada y guiada por el Espíritu Santo, fue clara y liberadora. No se impondría a los creyentes gentiles la carga de la ley ceremonial. Solo se les pediría como un acto de amor y respeto hacia sus hermanos judíos, y como una barrera contra las prácticas paganas circundantes, que se abstuvieran de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de comer animales ahogados y de consumir sangre. No eran condiciones para la salvación, sino pautas para la convivencia y la santidad comunitaria. La decisión fue plasmada en una carta y enviada a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia. Cuando la misiva fue leída ante la congregación, una ola de gozo y alivio recorrió a los creyentes. La unidad, que había estado al borde del colapso, fue milagrosamente restaurada. La paz reemplazó a la contienda, y la fe de las iglesias se fortaleció, permitiendo que el mensaje del Evangelio continuara su expansión imparable, libre de las ataduras del legalismo. La crisis no solo se resolvió, sino que se convirtió en un catalizador para un cristianismo más maduro, más inclusivo y más consciente de su identidad universal. Este episodio monumental nos deja una lección profunda y perdurable para la Iglesia de todos los tiempos. Nos enseña que la verdadera autoridad en la Iglesia no reside en jerarquías humanas, tradiciones inflexibles o sínodos burocráticos, sino en la guía activa y soberana del Espíritu Santo. Fueron la oración, el testimonio y la sumisión a la revelación divina, no la imposición de poder, lo que condujo a la solución. La Iglesia prospera cuando escucha la voz del Espíritu, que habla a través de las Escrituras, de la experiencia comunitaria y de los corazones rendidos a su voluntad. Nos recuerda que nuestra misión no es construir muros de requisitos humanos, sino derribar las barreras que impiden a las personas llegar a la gracia gratuita de Cristo. Sin embargo, la batalla contra el legalismo y la hipocresía no terminó en Jerusalén. Poco después, en Antioquía, se produjo un incidente que serviría como una lección eterna sobre la coherencia. El mismo Pedro, que había defendido tan valientemente la inclusión de los gentiles, cayó en un acto de disimulo. Cuando ciertos hombres vinieron de parte de Jacobo, Pedro, que hasta entonces comía libremente con los gentiles, comenzó a retraerse y a apartarse por temor al partido de la circuncisión. Su actitud influyó a otros, incluso a Bernabé. Fue entonces cuando Pablo, viendo que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, lo reprendió públicamente. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?, le espetó. Este enfrentamiento, aunque doloroso, fue crucial. Demostró que la verdad del Evangelio debe ser defendida con firmeza y coherencia, incluso cuando el error proviene de un líder respetado. Nos enseña que los principios divinos están por encima de las personas
y que la integridad de la fe exige una vida que refleje plenamente las convicciones que profesamos. En última instancia, el Concilio de Jerusalén y la posterior corrección de Pablo a Pedro solidificaron un principio que es el fundamento mismo de la Iglesia universal. En Cristo, las divisiones terrenales se desvanecen. Como Pablo escribiría más tarde a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta verdad trascendental no fue una simple conclusión teológica, sino el fruto de una lucha real, una revelación divina forjada en el crisol del conflicto. Nos recuerda que nuestra unidad no se basa en la uniformidad cultural, racial o ritual, sino en nuestra identidad compartida como hijos de Dios, redimidos por la misma sangre y sellados por el mismo Espíritu. La historia de Hechos 15 no es solo un relato del pasado, es un llamado perpetuo a examinar nuestros corazones, a derribar los muros de prejuicio y legalismo que aún construimos, y a vivir la gloriosa libertad y la unidad radical que tenemos en Cristo Jesús. Porque solo en Él, y por medio de la fe en Él, encontramos la verdadera salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Síguenos para más capítulos narrados de los Hechos de los Apóstoles, porque la historia de la fe aún continúa.